¿Qué sucede cuando una superpotencia finalmente pierde la paciencia y decide transformar la guerra en un duelo directo, personal y profundamente tecnológico? Prepárate, porque lo que ocurre ahora mismo en Ucrania representa un punto de inflexión histórico, un cruce de umbral del que ya no hay retorno posible. Vamos a sumergirnos en los detalles concretos, examinar ejemplos históricos, escenarios futuros y pasos prácticos que revelan cómo el destino de Ucrania y de la seguridad global pende de un hilo más fino que nunca. En las últimas semanas, el asesinato del jefe de inteligencia ucraniana, Vasily Maliuk, ha marcado el inicio de una fase absolutamente distinta. No se trató de un simple ajuste de cuentas. Fue un mensaje dirigido con precisión quirúrgica, equivalente a una llamada de atención que resuena en todos los pasillos del poder en Kiev. Y, como si fuera poco, un ultimátum feroz de Vladimir Putin dejó claro que Moscú no solo ha cambiado las reglas del juego, sino que las ha arrojado directamente por la ventana. Ahora, la guerra ya no se juega solo en las trincheras fangosas del Donbass. Moscú ha iniciado una campaña de asesinatos selectivos que recuerda, en brutalidad y ambición, a las operaciones de inteligencia más despiadadas del siglo XX, como las purgas de Stalin o las liquidaciones de la CIA durante la Guerra Fría. Mientras tanto, las fuerzas ucranianas ceden terreno en casi todos los frentes. Cada semana, nuevas localidades caen en manos rusas sin que haya refuerzos a la vista, evocando escenarios como el colapso del ejército francés en 1940, cuando el Blitzkrieg alemán desbordó todas las líneas de defensa en cuestión de días. Aunque Volodymyr Zelensky exige la rendición de Rusia y el control conjunto de la central nuclear de Zaporizhia, la situación real en el terreno es crítica. Kiev enfrenta una descomposición acelerada, con pocas opciones viables a la vista y una moral que se resquebraja día tras día. La respuesta rusa ha destrozado todas las reglas conocidas de la guerra moderna. Los viejos límites, como evitar el asesinato de líderes políticos o la destrucción masiva de infraestructura civil en pleno invierno, han desaparecido. Ahora, Moscú combina ataques precisos contra altos mandos, drones kamikaze guiados en tiempo real y misiles de bajo costo capaces de aislar o colapsar ciudades enteras, tal como ocurre en Odessa. Cada movimiento parece diseñado para romper la cohesión interna de Ucrania, sembrar desconfianza entre sus líderes y forzar la rendición mediante el caos interno, sin necesidad de lanzar grandes ofensivas terrestres. Es una estrategia que recuerda a la Operación Cóndor en Sudamérica, cuando la eliminación selectiva de opositores quebró la resistencia de movimientos enteros. Ignorar este cambio profundo significa perder la capacidad de anticipar cómo la tecnología y la estrategia pueden doblegar incluso a la fuerza bruta más decidida. Y, lo que es aún más importante, cómo estas nuevas tácticas podrían redibujar no solo el mapa de Ucrania, sino también el equilibrio de seguridad en toda la región euroasiática. El impacto va mucho más allá del campo de batalla. Está en juego el futuro político de Ucrania como Estado, la economía de guerra de ambos bandos y la estabilidad global. Históricamente, guerras como la de Vietnam o la de Afganistán mostraron que los cambios en la naturaleza del conflicto, especialmente cuando la tecnología y la guerra psicológica entran en juego, pueden tener consecuencias imprevisibles y de largo alcance. Pero, ¿cómo ha logrado Moscú transformar la guerra con recursos mucho más limitados que los de Occidente? La respuesta está en la adopción de una estrategia de presión múltiple y precisión quirúrgica, donde cada recurso es empleado como una herramienta de desestabilización. Pensemos en el ajedrez. No se trata de mover muchas piezas al mismo tiempo, sino de anticipar los movimientos del rival y asestar el golpe justo en el momento preciso. ¿Por qué Rusia aguantó tanto tiempo sin cruzar el umbral del ataque directo a líderes o infraestructura crítica? Durante casi 3 años, Moscú se impuso límites autoimpuestos, evitando atacar al liderazgo político ucraniano y la infraestructura civil más vulnerable, incluso en los meses más fríos del invierno europeo. Esta contención tenía una lógica de control de la escalada, buscando evitar la reacción internacional y mantener cierta imagen de moderación ante el mundo,
similar a la estrategia de la Unión Soviética durante la crisis de los misiles en Cuba, cuando la contención y el cálculo frío evitaron una guerra nuclear total. Sin embargo, esa paciencia tenía fecha de caducidad. El punto de quiebre se produjo cuando el terrorismo golpeó el corazón de Moscú. Atentados y sabotajes dentro de Rusia, atribuidos a servicios ucranianos, cambiaron la percepción del conflicto en la sociedad rusa. Lo que antes se percibía como una guerra lejana y controlada, pasó a sentirse como una amenaza directa a la seguridad interna, y la línea roja fue cruzada de forma innegable. La historia está llena de momentos así. Los ataques a Pearl Harbor en 1941 o el atentado del 11 de septiembre del 2001 cambiaron de forma instantánea la política de contención por una de represalias masivas. En paralelo, a pesar del colapso de sus fuerzas en varios frentes, Zelensky elevó el tono de sus exigencias. Presentó más de una veintena de demandas a Moscú, algunas tan extremas como la cogestión de la central atómica de Zaporilla o incluso la rendición del Kremlin. Para el liderazgo ruso, estas demandas, lanzadas en plena crisis militar ucraniana, resultaron una provocación abierta, casi una humillación que no podía quedar sin respuesta. Esta dinámica recuerda a la situación previa a la Segunda Guerra Mundial, cuando las exigencias de los aliados hacia Alemania se volvieron inaceptables para el régimen nazi, desencadenando su reacción más agresiva. Ignorar cómo y por qué se rompieron esos límites supone subestimar el peso de la presión psicológica y moral en la guerra. Cuando los frenos éticos y pragmáticos desaparecen, la contención selectiva se transforma en ofensiva total, donde la represalia adopta una lógica implacable y todo queda permitido. En la historia militar, esto se ha visto en la Guerra de los 100 años, cuando la lógica caballeresca fue reemplazada por la guerra total y la devastación de territorios enteros. Ahora, el tablero de la guerra ha cambiado para siempre. Rusia apuesta por una ofensiva multidimensional, combinando nuevas tecnologías, ataques psicológicos y tácticas de presión total. Las consecuencias para Ucrania, la región y el equilibrio internacional apenas comienzan a vislumbrarse, pero las señales son inequívocas. Nos adentramos en una era donde la guerra ya no tiene fronteras claras ni reglas predecibles. El enemigo ya no acecha solo desde el exterior. La verdadera batalla ahora también desgarra a Ucrania desde dentro. Esta es, quizás, la novedad más peligrosa de la fase actual del conflicto. La muerte de Vasily Maliuk, jefe del Servicio de Seguridad de Ucrania, fue mucho más que una represalia. Fue una operación planificada, ejecutada con precisión y diseñada para enviar un mensaje inequívoco. Nadie está protegido, ni siquiera los rostros más emblemáticos de la seguridad nacional ucraniana. En la historia reciente, la eliminación de líderes clave ha sido empleada para descabezar movimientos enteros, como ocurrió con el asesinato de Ahmed Shah Massoud en Afganistán, que abrió la puerta al avance talibán. Maliuk representaba la ofensiva encubierta y la capacidad de golpear a Rusia desde la sombra. Su caída es un golpe psicológico para la resistencia ucraniana, cuya moral ya estaba erosionada por las derrotas en el frente y la falta de recursos. Pero el plan ruso va mucho más allá de una simple eliminación física. Kirill Budanov, jefe de la inteligencia militar ucraniana, sigue vivo. Y eso, lejos de ser un descuido, es una jugada maestra de la guerra psicológica rusa. Budanov es joven, carismático, admirado por los sectores nacionalistas y con sólidos lazos con Occidente. Dejarlo en pie alimenta los celos, las rivalidades y las ambiciones dentro del círculo de Zelensky, debilitando la cohesión del liderazgo ucraniano. Un ejemplo histórico similar se observa en la estrategia de Julio César, quien, al dejar vivos a sus rivales políticos, fomentaba la división interna en Roma. Occidente observa con atención, y en algunos despachos europeos y estadounidenses, ya se perfila a Budanov como el posible sustituto de Zelensky si el régimen actual vacila o cae en desgracia. Esta jugada rusa, en apariencia contradictoria, no solo elimina rivales incómodos, sino que multiplica las sospechas, las traiciones y la lucha feroz por el poder dentro del bloque ucraniano. La guerra se vuelve, así, eminentemente psicológica.
Cada movimiento está orientado a fracturar la unidad del adversario desde adentro. La historia nos recuerda que grandes imperios, como el bizantino, cayeron más por intrigas internas que por invasiones externas. La amenaza principal ya no llega solo en forma de misiles o tanques. La paranoia y la competencia interna pueden destruir a Ucrania más rápido que cualquier ataque físico. Si el régimen se fragmenta, la resistencia se disuelve y el sueño de un país unido puede colapsar en cuestión de semanas. Para ambos bandos, el peligro es máximo. La desunión interna podría ser más letal que un bombardeo total, como se vio en Yugoslavia durante los 90, donde la fragmentación política desató una serie de guerras civiles devastadoras. Pero en esta guerra moderna, la revolución no es solo humana. La tecnología está a punto de alterar el tablero de manera irreversible, tal como hizo la llegada de la pólvora en la Edad Media o la aparición de los drones en los últimos conflictos de Libia y Siria. La innovación, y su control, se convierte en el campo de batalla decisivo. Los movimientos clave ya no dependen solo de soldados, sino de máquinas, algoritmos y una carrera frenética por la superioridad tecnológica. Pensemos en la Segunda Guerra Mundial. La victoria de los aliados fue posible, en parte, gracias al descifrado de códigos alemanes por la máquina Enigma. Hoy, la nueva enigma son los sistemas de inteligencia artificial que controlan enjambres de drones y ciberguerra. ¿Puede un dron que cuesta lo mismo que un teléfono móvil derrotar a un caza que vale varios millones y, de paso, quebrar la economía de un país? En Ucrania, esta pregunta ya tiene respuesta. La guerra está siendo transformada, literalmente, por máquinas baratas y letales. La supremacía tecnológica rusa ha desatado una nueva ola de drones kamikaze, equipados con guiado óptico y misiles R-60, capaces de combinar precisión quirúrgica con la capacidad de destruir objetivos de alto valor. Estos drones no solo derriban aviones y helicópteros, también burlan los sistemas más avanzados de defensa aérea occidental, obligando a las fuerzas ucranianas a luchar siempre desde una posición de inferioridad. El verdadero golpe mortal, sin embargo, no es únicamente la tecnología, sino la capacidad de producirla en masa y a bajo costo. Rusia fabrica 70.000 drones y 120.000 bombas por año, cifras que superan ampliamente la capacidad ucraniana y, en muchos casos, la de la propia OTAN. Para dimensionar este salto, basta recordar que Rusia puede fabricar más misiles en un solo mes de lo que Estados Unidos logra en todo un año. Este dato transforma la lógica clásica de la guerra, donde el tamaño del arsenal era determinante. Ahora, la velocidad de reposición y el muy bajo costo de cada dron inclinan la balanza de manera implacable. Es un cambio comparable al que provocó la industrialización durante la Primera Guerra Mundial, cuando la capacidad de producir millones de proyectiles por día cambió el sentido de la guerra. El impacto económico de esta asimetría es brutal. Para Ucrania, cada vez que intercepta un dron ruso, consume sistemas de defensa que cuestan al menos 10 veces más que el propio objetivo. Este desequilibrio erosiona los recursos ucranianos mucho más rápido de lo que pueden reponer sus arsenales. De hecho, ya luchan por reemplazar sus interceptores lo suficientemente rápido como para mantener el cielo seguro, viéndose forzados a tomar decisiones cada vez más difíciles sobre qué proteger y qué sacrificar. Es una situación similar a la que vivió Alemania en los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial, cuando la escasez de recursos obligó a priorizar la defensa de Berlín sobre otras ciudades. La consecuencia es inminente y letal. Si Ucrania no adapta urgentemente su economía de guerra y su estrategia de defensa, el colapso logístico y militar será solo cuestión de tiempo. Para Occidente, el riesgo es tan alto como para Ucrania. Una derrota significaría no solo la pérdida de miles de millones de euros y dólares, sino también la prueba fehaciente de que la innovación puede quebrar hasta las alianzas más sólidas. Ahora, la supervivencia ucraniana depende tanto de la valentía en el frente como de reinventar su forma de luchar y sostenerse bajo una presión sin precedentes. Pero, ¿cómo se ve esta revolución tecnológica en el campo de batalla? La campaña sobre Odessa es el mejor ejemplo de cómo la teoría se convierte en una realidad devastadora.
Odesa se ha transformado en un auténtico laboratorio donde Rusia experimenta su ofensiva de drones y misiles de bajo costo. Cada noche, la ciudad enfrenta una lluvia de tecnología letal que recuerda los bombardeos sobre Londres durante la Blitz, pero con una diferencia clave. Aquí, los bombardeos son precisos, selectivos y capaces de adaptarse en tiempo real gracias a la inteligencia artificial. La batalla por Odesa es el espejo de un futuro inquietante, donde las ciudades pueden colapsar sin que un solo soldado cruce la frontera. La guerra invisible se libra sin tregua. Los puentes que antes unían Odesa con la región de Besarabia han sido reducidos a escombros una y otra vez, aislando regiones enteras y cortando las rutas de evacuación. Sin transporte terrestre seguro, el flujo de alimentos, medicinas y ayuda humanitaria queda interrumpido de raíz. Los puertos bombardeados dejan inutilizadas las exportaciones de aceite y grano, condenando la economía local y privando al mundo de suministros esenciales. Este tipo de asfixia logística recuerda el asedio de Leningrado durante la Segunda Guerra Mundial, donde la ciudad sobrevivió a duras penas al ser completamente aislada durante casi 900 días. Rusia ejecuta ataques nocturnos de manera sistemática, saboteando cualquier intento de reparación. Cada noche, las explosiones arrasan lo que aún se mantiene en pie, multiplicando la sensación de vulnerabilidad y desesperanza entre la población civil. La sociedad local vive atrapada en el pánico. Familias enteras, incapaces de soportar el cerco, empiezan a discutir la evacuación masiva. Cuando las carreteras no están destruidas, se saturan de vehículos que escapan hacia lo desconocido, en busca de un refugio cada vez más inalcanzable. Es una situación que recuerda los movimientos de refugiados durante la guerra de Siria, donde ciudades enteras quedaron vacías en cuestión de días. Lo más inquietante es que todo esto sucede sin un solo asalto terrestre. No es necesario que los tanques crucen la frontera para que la región colapse. La asfixia logística hace el trabajo sucio, desmoronando el tejido social y económico antes de cualquier derrota militar tradicional. Si Odesa y Besarabia pueden ser estranguladas así, ¿qué región está realmente a salvo? Cualquier zona dependiente de infraestructuras vulnerables puede ser el próximo objetivo, sin importar su aparente fortaleza militar. Es una lección histórica que se vio en la caída de Constantinopla, donde el corte de suministros precedió a la toma de la ciudad. Pero el colapso visible es solo una cara de la ofensiva. Mientras los ataques arrasan los puentes y la infraestructura física, otra guerra, más silenciosa, pero igual de letal, se libra en las sombras digitales y tecnológicas. Pensemos en los ciberataques que paralizaron hospitales en Reino Unido o plantas eléctricas en Estados Unidos. El próximo gran golpe puede ser invisible, pero devastador. ¿Estás listo para la próxima revolución invisible de la guerra moderna? Lo que ocurre en Ucrania ya no es solo una escalada militar. Es una mutación estratégica y psicológica que reescribe las reglas del conflicto. Rusia ha dejado atrás la contención y ahora despliega una ofensiva compuesta. Liquidaciones selectivas de líderes, supremacía tecnológica con drones y misiles de bajo costo, y ataques calculados a infraestructuras clave, como una red que lentamente asfixia regiones enteras, especialmente Odesa. Este nuevo paradigma se asemeja a la doctrina de la guerra híbrida, empleada por Rusia en Crimea y por Estados Unidos en Irak, donde la combinación de fuerza, tecnología y manipulación psicológica desarma al enemigo sin batallas frontales. Sin embargo, la verdadera revolución opera fuera del foco mediático. Rusia selecciona objetivos humanos con precisión quirúrgica, sembrando miedo y desconfianza entre la élite ucraniana. No solo elimina amenazas, manipula el equilibrio interno, dejando vivos a ciertos actores para fomentar divisiones, debilitando la resistencia desde dentro. Esta guerra psicológica convierte la amenaza en un arma tan potente como el ataque directo, desplazando el terreno de juego sin requerir grandes despliegues militares. Es la actualización moderna de la estrategia de Maquiavelo, donde la manipulación de la percepción es tan eficaz como los cañones. Al mismo tiempo, la economía de la guerra se transforma ante nuestros ojos. Mientras un solo caza tripulado cuesta decenas de millones de dólares,
Un dron modificado apenas vale decenas de miles, pero puede operar durante horas y cazar tanto en tierra como en el aire. Esta producción masiva y barata permite a Rusia mantener una presión constante en múltiples frentes sin agotar recursos. Cuando la estrategia innovadora supera a la fuerza bruta, el costo del error se multiplica. Territorios perdidos, recursos irrecuperables, una nación al borde del colapso. La historia de la Segunda Guerra Mundial nos enseña que la innovación, como el radar o la bomba atómica, puede alterar el curso de una guerra en cuestión de meses. Ignorar esta nueva lógica condena a repetir errores fatales en futuras crisis globales. Las alianzas tradicionales, la disuasión nuclear, los viejos conceptos de líneas rojas, todo puede volverse irrelevante ante enemigos que dominan la tecnología y la guerra psicológica de bajo costo. El destino de Ucrania, la seguridad regional y el equilibrio entre la OTAN y Rusia se deciden ya en otro nivel, lejos del campo de batalla clásico. La pregunta urgente es, ¿están los líderes occidentales preparados para adaptarse a este nuevo paradigma, o quedarán atrapados en estrategias del pasado? La próxima revolución de la guerra será silenciosa, digital, y jugará con las mentes tanto como con las máquinas. Anticipar estos movimientos, aprender de los errores históricos y adaptar la estrategia será vital para sobrevivir en el nuevo siglo. ¿Estarás preparado para anticipar estos movimientos o quedarás atrapado en el pasado, repitiendo los errores de quienes subestimaron el poder de la innovación y el cambio psicológico? El destino de Ucrania, de Europa y del equilibrio global se decide ahora mismo, en una partida donde cada pieza es más impredecible y peligrosa que nunca. ¿Qué harás tú con este conocimiento?